Saludos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le habla Manuel Soto, preministerial de la primera iglesia bautista de Río Piedras, que estoy haciendo mi práctica en la primera iglesia bautista de Caguas. Damos gracias al Señor por esta experiencia en la que podemos compartir a través de el estudio de la palabra del Señor. Les invitamos a todos a poder ponernos cómodos, poder buscar nuestras libretas, poder buscar nuestros lápices y poder hacer las anotaciones necesarias para poder compartir, ¿verdad?, lo que es la experiencia del estudio bíblico. A lo que nos vamos acomodando, busque su botellita de agua, su refresquito, su jugo, su cafecito, y vamos a compartir la palabra del Señor juntos, ¿verdad? Con relación a esto que hoy se estaría trabajando, que es la oración, el estudio de la oración. Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que es la oración. Esto también lo hablamos hace poco con los jóvenes y lo hicimos de una manera muy dinámica con ellos, compartimos la experiencia de lo que es la oración, y ahora bien con la iglesia, con la congregación, podemos también compartir lo que es la oración. Pedimos al Señor, ¿verdad?, poder orar en esta noche para que el Señor nos acompañe en medio de esta experiencia y podamos continuar, ¿verdad?, con un corazón con apertura, teniendo un corazón abierto a lo que el Señor quiera hablarnos en medio de esta noche, en medio de esta reflexión, de este análisis que podemos hacer en la noche de hoy por medio del estudio de la palabra de Dios y buscando cómo la oración es vital en la vida del creyente. Así que, sin más, oramos al Señor. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos. Oramos al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por esta experiencia que tú nos brindas de poder estar juntos, de poder, Señor, adorarte, glorificarte, de poder congregarnos aún a la distancia, Señor, y poder estudiar tu palabra y también poder, Señor, ver las maneras en que podemos orar, la manera en que podemos acercarnos a ti y lo vital y lo necesario que es la oración en nuestra vida, Señor. Ayúdanos y acompáñanos en la noche de hoy y que este estudio sea de edificación para todos nosotros, Señor. Sé tú en medio nuestro, Padre. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Sabemos que el Señor está presente, que el Señor está aquí, que el Señor está allá a la distancia, que Él es omnipresente, omnisciente. Y damos gracias al Señor por su soberanía. Continuamos, ¿verdad?, a compartir lo que es el estudio de la palabra, ¿verdad?, de la oración específicamente. Vamos a buscar por aquí lo que es la presentación. Vamos a buscar aquí. Share. Ok, estamos ahí. Damos gracias al Señor porque ya se puede ver lo que es la presentación de la noche de hoy. Vamos a darle ahí. Bueno, vamos a compartir en la noche de hoy sobre la oración como elemento de comunicación divina. La oración es algo que es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Es algo que es muy vital y que lo vemos desde el comienzo del Antiguo Testamento y lo vemos también en el Nuevo Testamento, desde personajes en el Antiguo Testamento hasta personajes también en el Nuevo Testamento y en la figura también de Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad?, de la oración. Continuamos rápidamente, ¿verdad?, con esto que es la oración como elemento de comunicación divina. La oración tiene el significado bíblico de la oración, se refiere a una conversación y o comunicación entre Dios y el ser humano. La oración incluye hablar con Dios, rendirle adoración, presentarle peticiones, confesar los pecados e interceder por otros. Es bien importante que tomemos en cuenta que también es
el orar por otros, ¿verdad? Que es una comunicación, que es una manera de acercarnos a Dios y que también es una manera de que no tan solo nos presentamos nosotros, sino que también participamos de compartir, ¿verdad? Y traer al Señor nuestras peticiones acerca de otros hermanos, ¿verdad? E interceder por ellos. Dallas Willard dice que en la oración Dios se encontrará con nosotros en amor y el amor mantendrá nuestra mente dirigida hacia Él. Esto es un autor que habla sobre las disciplinas espirituales y sobre la oración hace esta alusión, ¿verdad? De que en la oración podemos encontrarnos en el amor de Dios y que ese amor y esa compasión, esa misericordia que allí encontramos en el Señor, nos hace mantenernos en ese refrigerio con el Señor. Vamos a tener una pequeña dinámica, ¿verdad? Sobre la oración y la comunicación efectiva. Miren rápidamente cómo podemos identificar o ver maneras de que en otras lenguas, ¿verdad? En otros países se pueda hablar otros idiomas, pero que nosotros en el español vamos a hacer un pequeño contraste. Así que vamos a ver, miren lo que dice ahí. Tal vez no lo podemos entender, esto es en el lenguaje francés. ¿Eh? Y dice, hoy fue un buen día. Este es en alemán, no lo podemos también comprender porque es en otra lengua que no es la nativa nuestra. Este es en alemán, que dice, estoy feliz. Y esto es en alemán. El próximo es en italiano. ¿Ve? El cielo es azul. El próximo, portugués, ¿verdad? Lo que es portugués, Dios es bueno. Y por último, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver muchos símbolos, ¿verdad? Eso es parte de la diversidad de lo que es el ser humano, ¿verdad? De poder comunicarse de diferentes formas, si estoy en chino. Así que es difícil comunicarnos y entendernos cuando hablamos diferentes idiomas. En Dios podemos hablar en nuestras propias palabras, en nuestras propias formas, y Dios siempre comprenderá nuestro sentir. Miren este modelo, qué interesante, de lo que es la comunicación efectiva. En los modelos básicos de comunicación efectiva podemos ver que en los modelos básicos de comunicación o de la acción de comunicar se presenta en lo que es el emisor y lo que es el receptor. Esto yo recuerdo que cuando pequeño, en las clases que nos daban de español, siempre presentaban un personaje, presentaban a dos personajes, uno era el emisor y otro era el receptor. Pues aquí tenemos esta pequeña imagen mostrando la comunicación básica, de lo que compone una comunicación básica. Emisor, vemos aquí en el primero, el emisor, y número 2, vemos el receptor. Y que hay del emisor al receptor, hay un mensaje. Y que del receptor luego habrá una retroalimentación luego de haber escuchado. ¿Es posible poder responder si no hemos escuchado? Míralo por aquí a mano izquierda, lo vemos. Emisor más emisor, no es posible tener una comunicación efectiva. Receptor más receptor, no es posible tener una comunicación efectiva, sino que sería emisor y receptor, sí hay una comunicación efectiva. Hablar y escuchar sí es una comunicación efectiva. La retroalimentación es aquello o a lo que se responde luego de haber escuchado. El mensaje es aquello que escuchamos y es importante expresar nuestro mensaje y también es importante escuchar el mensaje que otros quieren decirnos y en este caso el de Dios. Es bien importante, ¿verdad? Que podamos siempre recordar este modelo de lo importante de lo que es hablar con Dios, saber que Dios nos escucha, pero también tener la paciencia, tener el silencio, la mansedumbre, la templanza
para escuchar esa retroalimentación del Señor, qué es lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Y recordar siempre que es importante hablar con Dios, Él nos escucha, pero también poder escucharle y permitir que Él también sea un emisor y que nosotros seamos receptores y podamos escuchar todo aquello que es agradable y bueno para nuestra vida. Aquí hay unos modelos, hay unos tipos de oración. Estos son, simplemente traje algunos 4 modelos básicos de la oración. Los modelos de oración, hay muchos modelos de oración, pero nos queremos centrar en estos 4 específicamente, ¿verdad? Y usted puede añadir, ¿verdad? En la medida que vamos haciendo este estudio y que vamos compartiendo, usted puede ir analizando, anotando tipos de oración que usted recuerde en la Biblia. Podemos ver en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, podemos ver oraciones de confesión, de gratitud, de alabanza, de petición, de diferentes cosas. Vamos a centrarnos en esta específicamente: confesión, gratitud, alabanza y peticiones. Hay formas dinámicas de orar. También lo podemos ver en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Podemos ver conversaciones, podemos ver poemas, podemos ver cánticos. Así que las formas pueden ser conversando con Dios, escribiendo un poema a Dios, cantando o recordando una canción, escribiendo unas palabras en un diario, en una agenda, en una libreta, o leyendo algún salmo, alguna de las, ¿verdad? Que hay muchas oraciones o cánticos en los salmos. Ejemplo de una canción cantada. Fíjense en esto, qué interesante. Cuando vemos aquí el ejemplo de esta oración cantada, que es de Marcos Witt. Y esta canción dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y esto es un modelo de oración, ¿verdad? Y que me gusta compartir, que también las canciones son oraciones y que podemos utilizarlas también para reflexionar y para meditar con el Señor. Por ejemplo, esta canción podemos utilizarla y poderles decir al Señor en oración y a través de ese cántico: Señor, renueva mi corazón, renueva mi vida. Ya no quiero ser igual. Pon en mí tu corazón, porque tú sabes que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Qué bonito poder cantar, ¿verdad? Con conciencia, cantar con comprensión de lo que estamos hablando, con lo que estamos verbalizando y que estamos hablándole al Señor. Y es bien importante recordar estas cosas, porque muchas ocasiones podemos cantar sin tenerle esa meditación o ese pensamiento a lo que estamos cantando. Pero cuando tenemos conciencia y se lo presentamos al Señor, crea un ambiente muy distinto de reflexión, de meditación, y que el Señor puede traernos retroalimentación a nuestro corazón. Otra forma de las que mencionamos de orar es un ejemplo de oración que es en forma de poema. Este poema se los comparto, es un poema que yo creé, ¿verdad? Que redacté, que quise traerlo para esta noche en lo que es el estudio de la oración, de este compartir, ¿verdad? De lo que estamos hablando de la oración como una comunicación, como medio de comunicación divina. Miren este poema que yo pude redactar, o estos versos que pude redactar, y dice: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a escoger mis batallas, ayúdame a callar, ayúdame a tener mansedumbre, ayúdame a respetar, ayúdame a tolerar, ayúdame a diferir con respeto, ayúdame a respetar la autoridad, ayúdame a ser humilde, ayúdame a perdonar, ayúdame a olvidar, ayúdame a crecer, ayúdame a escuchar, ayúdame a tener relaciones
saludables. Ayúdame a reflejarte. Ustedes se fijan, ustedes también y nosotros podemos en cualquier momento también que, ¿verdad? Tomar ese espacio y tener esa creatividad de poder escribir algunas palabras, algunos versos, algún poema. Estos que son, estas personas que son, ¿verdad? Creativos, que les gusta la arte, que les gustan los poemas, la literatura y todas estas cosas. Es una manera también que podemos acercarnos al Señor y expresar por escrito todo aquello que sentimos en nuestro corazón y que es una oración. Este es un ejemplo que quise compartirles con ustedes sobre una oración en forma de poema o en forma de versos, ¿verdad? Escribiendo, ¿verdad? En forma escrita. Esta oración es otra de la que es bien conocida de San Francisco de Asís. Esta oración dice de la siguiente forma: hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, sino consolar, querer ser entendido, sino entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das tú el perdón. Es dando a todos lo que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, sino consolar, querer ser entendido, sino entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Qué hermoso es este cántico y esta oración. Esto es una oración y que posteriormente se ha hecho algunos cánticos y diferentes personas la cantan. Y yo, tanto de manera de oración, de manera cantada, siempre hago esto una oración porque es una oración que nos recuerda, ¿verdad? Eh, ese desprendimiento que debemos tener nosotros hacia los demás, que la oración y que nuestra relación con Dios no debe ser una centrada en nosotros, sino que debe ser desbordada hacia otros, como Jesucristo también lo hizo por nosotros. Así que me parece excelentísima esta oración de San Francisco de Asís y que nosotros podamos también, compartirla y poder cantarla, ¿verdad? Como bien hacemos. La oración de Jesús. Básicamente, también podemos ver lo que es la oración de Jesús, la oración como que la oración clave, la oración básica que siempre escuchamos, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿verdad? Cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyos son el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. La oración del Padre nuestro es muy conocida. Se encuentra en dos de los evangelios, específicamente en Mateo 6, del 9 al 13, y Lucas 11, del 2 al 4. Allí podemos ver en Jesús que Jesús usó esa oración como ejemplo para enseñar a sus discípulos a cómo orar. Al mirar este modelo de oración, vemos que la oración es una sencilla, que es una sincera, que debe salir de lo profundo del corazón y expresar lo que inquieta nuestro ser. Al orar, debemos reconocer el poder, la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de Él y de que Él intervenga en nuestras vidas. Miren estos otros ejemplos, aparte de esta oración, vemos otros ejemplos de la vida de Jesús en el cual podemos ver a Jesús orando. Jesús aquí ora de Jesús, ¿verdad? A resucitar a Lázaro, como estaba en ese momento cuando iba camino a resucitar a Lázaro. Y está esto registrado en Mateo 11:41. Entonces, dice la palabra, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud,
que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Así que esta es una oración de cuando Jesús hizo el milagro, ¿verdad?, de la resucitación de su amigo Lázaro. Y me parece muy, muy importante poderla traer como ejemplo de las oraciones que Jesús realizó. También podemos ver por aquí la oración de Jesús al Padre por haberse revelado a la humanidad, así como una oración de agradecimiento, y está registrada en Mateo 11:25. Y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que vemos también aquí una de las otras de las oraciones del Señor Jesús. Aquí también tenemos una oración intercesora, ¿verdad?, por los discípulos, y está registrada en Juan 17:1. Del 1, aquí y más adelante, vemos en los versos 15 al 20, ¿verdad? Dice Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y pasa al versículo número 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es una oración intercesora. ¿Y qué nos muestra esto? Y que nos hace recordar que es importantísimo poder orar y comunicarnos con Dios, no solamente para presentarnos a Él, sino que podamos nosotros orar por otras personas. Cuando compartíamos esta experiencia con los jóvenes y dábamos un pequeño taller, un poco diferente, compartíamos esta experiencia, y la facilitadora, nuestra consejera, Alana, compartía de que ella le gustaba interceder muchísimo por otras personas, y Dios pone en medio de la congregación y de la iglesia ese sentir en el corazón de diferentes hermanos y hermanas de interceder, ¿verdad? Y que es también una responsabilidad de todos nosotros el interceder por otras personas. Y es muy bonito poder ponernos en los zapatos de otros y orar por sus situaciones, orar por sus situaciones difíciles, por sus dolores, por las situaciones que estuviesen pasando, si sean espirituales, económicas, familiares, personales, de diferentes formas. Es muy bueno recibir oración de otro, esa oración intercesora, esa oración de apoyo. Es muy bonito poder saber que alguien está orando por ti. Es muy bonito y muy fortalecedor el escuchar, estoy orando por ti, estuve orando por ti. No hay palabras para agradecer ese agradecimiento cuando una persona te dice que está orando por ti. Así que cuán bueno es el que otros puedan orar por nosotros. Pues de esta misma forma, demos por gracia, ¿verdad? Y recordemos como Jesús orar, ¿verdad? Por otras personas, muy, muy importante. Me parece excelentísimo esta oración intercesora de Jesús. También vemos otra oración de Jesús antes de ser entregado. Vemos allí en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú desees, sino como tú. Así que qué bueno es poder presentarnos delante de Dios y poderles decirle al Señor, Padre, que no se haga como tú, como yo quiero, sino como tú, perdón.
Sí, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú desees, lo que tú entiendes. Y esta oración de Jesús nos recuerda que en un momento tan difícil que Jesús estaba viviendo de antes de ser entregado, Jesús le pide a Dios, al Padre, que pase de él aquella copa tan difícil, porque sabía lo que le esperaba y lo que restaba. Pero él dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esto también es una forma de poder nosotros reflejarnos en estas palabras y orar de una forma que podamos confiadamente decirle al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad. Me está pasando esta situación. Estoy pasando por esta situación de salud, esta situación laboral, esta situación matrimonial, esta situación en la iglesia, esta situación con los vecinos, esta situación de diferentes formas y podemos llamarle como sea. Podemos decirle al Señor cualquier petición, pero qué bueno es poderle decir al Señor, Señor, que no se haga nuestra voluntad, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque el Señor sabe lo que nos corresponde, ¿verdad? Lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. Él sabe nuestro futuro y sabe lo que es mejor. Así que es muy importante esta oración de entrega. También es importante que podamos orar, amado hermano y amada hermana, con fe. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:7 y 7:8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es muy importante que nosotros al orar vayamos al Señor con fe, vayamos al Señor creyendo, ejerciendo nuestra fe, practicando nuestra fe, fortaleciendo esa fe, pidiéndole al Señor, buscando al Señor, llamando al Señor, sabiendo que Él nos dará, que le hallaremos a Él y que Él abrirá las puertas necesarias. Porque como dice el versículo 8, todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Así que te exhorto, amado hermano, y me exhorto a mí mismo, a que podamos recordar estas palabras y que podamos orar creyendo en el Señor con fe ferviente, de que Él nos contestará, de que Él abrirá las puertas, de que Él nos proveerá. Él está con nosotros, cual poderoso gigante. Oremos con confianza, es muy importante. Que oremos con fe, pero también con confianza, descansando. Dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que oramos con fe, también oramos con confianza, y la confianza es algo que nos permite estar en paz, que nos permite sí estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que no nos distanciamos de nuestras verdades y nuestras realidades, pero nos permite ver más allá, nos permite tener esa fe, ese descanso, esa confianza, esa tranquilidad de que volver a caer en cuenta de que el Señor está con nosotros y que brindará el oportuno socorro. Oremos buscando la voluntad de Dios. Es importante que, al igual que Jesús, vimos en las plantillas anteriores, vemos a Jesús orando, entregando su voluntad al Padre. También en el Nuevo Testamento vemos el libro de Santiago 4:3 que dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, perdón.
También dice y se une a estas palabras Richard Foster, que es un autor también de las disciplinas espirituales, y dentro de las disciplinas espirituales abarca y habla mucho acerca de lo que es la oración. Y dice acerca de la oración: pedir correctamente es algo que envuelve una transformación de las pasiones, una total renovación. En la oración real, comenzamos a pensar como Dios piensa, a desear lo que Él desea, a amar lo que Él ama. Progresivamente se nos enseña a ver las cosas desde su punto de vista. Así que cuán bueno es nosotros presentarnos delante de Dios y presentar nuestra voluntad para pensar como Él piensa. Qué bueno es poder que nosotros podamos orar y decirle: Señor, enséñame a pensar como tú ves, como tú piensas, a ver como tú ves, a desear lo que tú deseas, a amar lo que tú amas, y a que nuestro corazón y nuestra mente sean progresivamente transformadas en el entendimiento de Dios y su voluntad. Porque el objetivo, la misión o la idea no es que se haga nuestra voluntad o que nosotros pidamos y que sea tal y como nosotros queremos, sino que nosotros buscamos la voluntad del Señor. Y aquí en Santiago lo que nos quiere decir en este verso corto es que no podemos muchas veces buscar hacia adentro todo el tiempo, porque muchas veces no crea resultados. Es importante que nosotros podamos también ir hacia afuera, ¿verdad? Y no mirarnos solamente a nosotros, sino ver a otros, y que busquemos al Señor. Es importante que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Y siempre tener una oración compasiva. Mire lo que dice Lucas 18:11. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y es importante resaltar que solo hay uno totalmente bueno y misericordioso. Ese es el Señor. Y que es importante en la oración compasiva y en la oración tener un corazón compasivo y tener un corazón humilde, porque al altivo el Señor dice la palabra que lo mira de lejos. Es importante acercarnos a Dios de manera compasiva, teniendo compasión hacia otros, no haciendo alarde de lo que nosotros somos ni lo que tenemos, porque todo lo que somos y lo que tenemos viene de la mano del Señor. Aquí, así que es importante también venir en acciones de gracia y en humildad, porque todo ha sido de la mano, provisto de la mano del Señor. Así que no podemos decir en medio de una oración, como por ejemplo, ahí está registrado en Lucas 18:11, y decir: gracias porque soy mejor que otra persona. Gracias porque sé hacer o tengo estos dones o talentos mejores o que otra persona. Pues no es la manera correcta. El Señor desea que nosotros seamos humildes y que seamos muy compasivos, porque todos somos igual de importantes, ¿verdad? Y todos somos igual de esenciales, ¿verdad? Lo que es el cuerpo de Cristo. Tenemos diferentes funciones y somos muy, muy, muy importantes para Dios. También es importante que nuestra oración sea perseverante. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, esto lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos también aquí en Efesios 6:18, donde dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto hace alusión a la inherente necesidad de la oración en la vida del creyente en Cristo. Fíjese también que en Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí también hace referencia a que la oración sea el conector que nos una a Dios en nuestra jornada
de vida diaria. Así que vemos que la oración es ese elemento de comunicación, ese elemento de comunicación efectiva y que debe ser una perseverante, que cuando dice que es en la mañana, mediodía, tarde y noche, hace referencia a que podamos tener una vida de meditación, de cercanía y de comunicación, de reflexión con el Señor. Es muy importante permanecer en el Señor porque separados de Él, como bien dice la palabra, nada es posible hacer. Así que es importante esa perseverancia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y dice el salmista que aún en mi sueño el Señor está conmigo. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso es eso. Así que debemos perseverar siempre, siempre en la oración, lo más que podamos, desde la mañana, todo el día, durante las cosas que hagamos, ¿verdad? Lo cotidiano que hagamos durante el día, presentarnos al Señor en oración y cerrar también en la noche en acciones de gracias, por lo que Dios ha provisto en ese día y lo que provendrá para el día próximo y los próximos días. Damos gracias al Señor por eso. Dice la palabra también en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acciones de gracias. Así que es importante hacer esta oración, orando con acciones de gracias, orar dando gracias todo el tiempo al Señor, dando gracias al Señor por el techo, dando gracias al Señor por el techo que tenemos, por la comida que tenemos, por el agua potable que tenemos, por el acceso a la salud, por el acceso a la educación, por el acceso a poder congregarnos, por el acceso a tener una Biblia en nuestras manos, por el acceso de que podemos tener los medios de comunicación, de internet para podernos comunicar, para podernos, pues, ¿verdad? Poder interactuar aún a la distancia. Esto es un motivo. Todas estas cosas son motivos de oración, por la comida, por la familia, por la gente que nos ama, por la gente que está a nuestro alrededor, por nuestros vecinos, por nuestra estructura, ¿verdad? De hogar. Todas esas cosas es importante presentarlas al Señor en oración. Es muy importante. Y dice en el versículo Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que lo que nos invita a través de Filipenses es que nosotros no estemos afanosos. Sí vamos a pasar por momentos de afán, sí vamos a pasar por momentos de estrés, de ansiedad, pero lo importante es que no nos detengamos allí, sino que busquemos el oportuno socorro de Dios y que recordemos estas palabras de Filipenses 4:6 que nos dice, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego, con acciones de gracias. Así que no solamente nos presentamos al Señor y le decimos al Señor que estamos, Señor, ansiosos, afanosos, sino, Señor, que también presento, Señor, también doy gracias por la provisión que tú darás. Señor, gracias por lo que tú harás. Gracias porque tú me sustentarás, porque tú fortalecerás, porque tú proveerás lo necesario. Ay, qué bueno es dar gracias al Señor. Es muy importante. Así que es importante recordar, no afanarnos, no quedarnos allí, expresar a Dios nuestras peticiones continuamente en en acciones de gracias, creyendo que así Él lo hará. La ayuda del Espíritu Santo es muy importante en medio de la oración del creyente. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos. Damos gracias a Dios también porque el Señor es nuestra ayuda. El Señor nos dejó al Espíritu Santo, el Consolador que está en medio nuestro. Y qué bueno es saber que el Espíritu Santo gime por nosotros, intercede por nosotros. Cuando nosotros a veces, como bien dice, como no sabemos a veces cómo pedir, a veces no sabemos cómo presentarnos delante de Dios. A veces en las tristezas, en los dolores, en las ansiedades y también en los momentos felices y en los momentos de logros. Muchas veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por los logros. Nos olvidamos por dar gracias a Dios por lo bueno que nos pasa. A veces también en el ajoro o las cosas que vivimos también olvidamos presentarles nuestras peticiones. Les dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en estas ocasiones. Y doy gracias al Señor por el Espíritu Santo, nuestro consolador, que nos consuela, que dice la palabra que nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Qué poderoso es esto. Es importante que podamos recordar esa ayuda del Espíritu Santo, el consolador. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos permite contar con su misma presencia en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Cuán corta o cuán larga debe ser nuestra oración? Pues fíjense que no hay forma, no hay nada registrado en la palabra de que especifique o que detalle o que diga que la oración debe ser de tantas palabras o que debe ser corta o que debe ser larga. Yo creo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de oraciones cortas y vemos oraciones largas, también extensas, porque es de acuerdo a cómo nosotros nos sintamos, cómo sintamos nuestro corazón. Así que como aquí bien está en el punto número 1, no hay una regla de cuán larga o cuán corta debe ser nuestras oraciones, solo que nuestro corazón sea sincero. Dice el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vemos oraciones, como bien le dije, largas en los salmos o cortas en la Biblia, como Jabes, ¿verdad? La famosa oración de Jabes. Ese está registrada aquí, lo puse en 1 Corintios 4:10, que está registrada. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra y se registra, y le otorgó Dios lo que pidió. Es importante que podamos tener gran confianza, que nos acerquemos a Dios confiadamente, como hablábamos anteriormente, las plantillas anteriores, que nos acerquemos a Dios confiadamente, que nuestra oración puede ser una cortita, puede ser una larga, pero lo importante es que es el corazón. Eso es lo que el Señor mira, nuestro corazón. Cuán sinceras son nuestras palabras, cuán sincero es nuestra comunicación, cuán sincero es lo que nosotros estamos diciendo. Eso es lo importante. Y como usted se sienta más cómodo, si usted es de orar cortito, pues usted puede orar cortito. Si usted se siente en la libertad y se siente mucho mejor conversando más y más con el Señor, pues no hay problema, porque es que no hay nada registrado en la palabra que nos diga que la oración debe ser corta o que debe ser larga. Sí dice que debemos presentarnos siempre delante de la presencia de Dios con corazones sinceros y agradecidos. Esta es la dinámica número 2. La número 1, se recordaban que pasamos diferentes versos o oraciones que eran de diferentes países, de Alemania, de Italia, de Brasil, de China, y que luego vimos lo que significaba en español, ¿verdad? Y luego dijimos que el Señor
habla nuestro propio idioma y que es importante presentarnos delante de Dios tales y como somos, ¿verdad? Que porque el Señor habla nuestro lenguaje. Así que a modo de ir viendo lo que hemos repasado, lo que hemos estado hablando durante la noche de hoy, le di esta, ¿verdad? Comparto esta dinámica, ¿verdad? Puse la dinámica en este slide donde podemos escoger tipos de oración, dijimos, ¿verdad? Algunas tipos de oración, que era la confesión, gratitud, alabanza, petición, y formas dinámicas, conversando, escribiendo un poema, cantando o recordando una canción, escribiendo unas palabras en un diario, agenda, libreta o leyendo los salmos. Todas estas son formas, tipos y formas de acercarnos a Dios. Así que es importante que podamos nosotros, si tenemos un momento durante esta semana, podamos nosotros escoger un tipo de oración diferente, ¿verdad? Podamos hacer algo un poco diferente. Una oración de confesión, de gratitud, de alabanza, de petición, de intercesión, de cómo usted se sienta, ¿verdad? Y pueda escoger alguna oración y enfocar toda su energía, su meditación, su reflexión allí y ver qué Dios desea decirle, ¿verdad? Y que pueda hacerlo conversando, puede hacerlo escribiendo un poema, cantando, recordando una canción, escribiendo o leyendo algún salmo. Pero lo importante es que podamos hacer algo diferente, ¿verdad? Algo diferente y que podamos poner en práctica todas estas cosas compartidas. Oremos por la experiencia en esta noche, dando gracias al Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos porque tú has estado en medio de nosotros. Gracias por la oración, porque es un medio y es este medio de comunicación divina, de comunicación efectiva, de comunicación donde podemos expresar nuestro sentir, los más profundos deseos, Señor, donde podemos expresar nuestras tristezas y también nuestras alegrías, donde podemos expresar nuestros agradecimientos, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que tú nos acompañes y que nos ayudes a que nuestra oración sea una eficaz, a que nuestra oración vaya conforme a tu voluntad, a que nuestra oración, Señor Jesucristo, no importando si sea corta o si sea larga, nosotros podamos siempre presentarnos con corazones contritos y humillados, Señor, delante de ti, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias por esta noche y por este compartir de tu palabra, Señor, que quede en lo profundo de nuestros corazones. Amén. Les recordamos a todos, amados, que podamos continuar con la jornada de oración, que sería en los próximos días de 6 a 7, jueves y viernes, y el domingo estaremos culminando en la experiencia de adoración, ¿verdad? Que sería de 7 a 9, la experiencia de la jornada de oración, de 7 a 9, y a las 10 estaría comenzando lo que es el culto de adoración a Dios. Así que damos gracias al Señor por la experiencia de esta noche y les esperamos próximamente el domingo, ¿verdad? Que nos podamos continuar compartiendo y hermanando, ¿verdad? Damos gracias al Señor por esta experiencia. En Cristo Jesús, que el Señor les bendiga. Amén.